Y tras las lluvias registradas el jueves pasado, la zona sur de la ciudad aún presenta afectaciones, y es que esta es una situación recurrente en el Ajusco. Vamos con este reporte. Así es como el agua que corre por la carretera Picacho a Ajusco arrastra el asfalto, profundiza los baches ya existentes y crea hundimientos y zanjas, lo que afecta el bolsillo de los automovilistas. Bueno, es que depende qué es lo que se haya amolado del carro, ¿verdad? Puede ser alguna rótula, alguna terminal, un amortiguador, o sea, sí varían los precios. Yo le calculo de toda la suspensión, unos 2,000, 3,000 pesos. Se profundizan por el agua que baja, más que nada. Parece río todo eso. La carretera Picacho a Ajusco es un río cuando llueve. Se levanta el asfalto. Además, la gente que transita por el lugar se ve propensa a sufrir un accidente. Pues a mí en lo general me afecta no solo con el carrito, sino también caminando uno puede sufrir alguna caída y se puede lastimar. No solo a mí, sino en general a todos. Pues sí, ya estaban algunos, pero no eran tan notorios. Ya, y pues es demasiado. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Ya nos ha tocado así varias veces. Pues luego se echan a perder las llantas, la suspensión, el producto que llevamos se echa a perder. Pues a veces nos han roto, por ejemplo, nosotros garrafones. A pesar de que ya se ha visto a personal del gobierno tratando de repavimentar las partes afectadas, los vecinos aseguran que cada vez que llueve se repite la historia. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.